El colorido de nuestras culturas en un festival que exhibió gran parte de la identidad de América Latina y el Caribe. Voces desde Europa que exigen respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con su revolución. Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Raúl Hedwood, presidente de la sección Bélgica-Cuba de la Unión Interparlamentaria, y Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, toman la palabra para dejar claro que la relación entre ambos continentes debe despojarse de una visión neocolonizadora que parece extenderse por el viejo continente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, abogó por revisar la manera en que la actual crisis afecta a nuestros pueblos, no solo desde el punto de vista económico, también ambiental y político. Mientras, Luis Arce, presidente de Bolivia, aseguró que la relación entre América Latina y el Caribe tiene que ser de igualdad y no de subordinación. Las prácticas injerencistas, intervencionistas y de agresiones militares vuelven a actualizarse, pero esta vez en la propia Europa, donde países hegemónicos buscan someter a sus pares menos potentes e imponer su lógica guerrera y armamentista, en lugar de imponer respuestas a las grandes preguntas del siglo XXI, la búsqueda de la paz, la seducción de los complejos militares, el freno a las migraciones, producto de la violencia, el empleo digno, los servicios convertidos en mercancía al servicio de las empresas. En ese propio escenario, el apoyo a la causa del pueblo cubano en su lucha contra el bloqueo, y a Venezuela, país sobre el que se han ensayado también todo tipo de presiones económicas. Si algo pueden ustedes tener certeza, es que en Venezuela, se los digo con humildad, no pasará. Porque también sabemos lo que están viviendo los pueblos europeos, por la negación al derecho a la vivienda, por la falta de empleo a nuestros jóvenes, la falta de esperanza que se ha sembrado a raíz de un conflicto que tuvo su origen justamente en el irrespeto al derecho internacional. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Cuba sí! ¡Lo veo! Antes, en la tarde, una manifestación en el centro de Bruselas de muchos cubanos que quieren bien a su nación y defienden el derecho de su pueblo a la autodeterminación. Gente que llegó de Europa o desde La Habana con un mismo reclamo. Estamos exigiendo que le quiten el bloqueo a Cuba, como dice la rima, ¿no?, de los amigos, los hermanos nuestros que residen aquí en Europa, que le quiten el bloqueo a Cuba, que lo quiten de la lista, que no tenemos nada que hacer en esa lista. Porque es mi deber como cubana defender a mi país en estos momentos, que está la cumbre de los pueblos y que hay que luchar porque levanten el bloqueo. Desde aquí se pueden escuchar nuestras voces y de aquí le decimos a los europarlamentarios y le decimos a la Unión Europea que basta ya de medidas y de sanciones, que dejen respirar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es ese que manda siempre médicos y no bombas, solidaridad y no bombas, porque patria es humanidad. Pudiera aplicar todas las leyes que son contra a ese bloqueo, que existen pero en Europa no se aplican. Entonces hay mucho que Europa puede hacer. Además puede también aprobar a resoluciones contra ese bloqueo, una cosa que la semana pasada no pasó. Por amplio margen, la verdad de Cuba tuvo altavoces en Bruselas. Paz, amor y solidaridad exigieron aquí. Dale corazón a mi pueblo, dale corazón a mi Cuba, dale corazón a mi tierra, que de ti te quiero que a Cuba. Nada que ver con el odio que otros intentaron multiplicar en una convocatoria de más fanfarrias y carteles que personas.
Son las esencias de la primera jornada de la Cumbre de los Pueblos, que reúne a unas 160 organizaciones de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Los asistentes a la Cumbre de los Pueblos convocaron a un tribunal internacional contra el bloqueo para exigir el cese de esa política hostil del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. La cita será el 16 y 17 de noviembre de este año, también aquí en Bruselas, la capital de Bélgica. Desde aquí reportamos Carlos Ramos y Lázaro Manuel Alonso para el Canal Cubano de Noticias.